Bien, vamos a ver el concepto de triángulo rectángulo. Aquí yo tengo una escuadra. Esta escuadra, los bordes de esta escuadra, tiene aquí un lado, que estoy marcando aquí, tiene otro lado, y aquí también tiene otro lado. Estos tres lados forman un triángulo. Este triángulo puede tener diferentes formas, pero hay una cosa que se va a mantener siempre fija, que es el ángulo recto. El ángulo recto jamás va a cambiar. Este ángulo recto está diciendo que estas dos líneas son perpendiculares. Son perpendiculares a dos líneas, porque forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces, como les decía, un triángulo rectángulo puede cambiar la forma que ustedes quieran, pero siempre el ángulo recto va a seguir siendo recto. Este ángulo que hay aquí en esta parte y esta parte pueden cambiar. A ver, miren, ¿cómo lo podemos hacer cambiar? Fíjense. Miren. ¿Ven? Es otro triángulo. Este también yo lo puedo mover para allá y ya tengo otro triángulo, tengo otro ángulo. Si este ángulo lo desplazo para allá, tengo otro ángulo. O sea, el ángulo va variando. Este ángulo y este ángulo varían. ¿Sí? Entonces, lo único que no varía es el triángulo rectángulo, que eso es lo que le caracteriza a un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene siempre un ángulo recto. Esa es la definición de triángulo rectángulo. Ahora, bien, aquí vamos a intentar poner, por ejemplo, aquí un ángulo, por ejemplo, a ver si me deja. Ahí, a ver. Ahí, miren. Aquí yo tengo un ángulo, que lo he marcado con este arco. Este ángulo es un ángulo alfa, digamos. Aquí lo vamos a dibujar. Un ángulo alfa. Ahí se ve el ángulo alfa. Estos son los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, este triángulo rectángulo, estos tres lados, van a recibir un nombre especial. El lado este que yo estoy marcando aquí se llama cateto adyacente porque está tocando el ángulo alfa. Y este otro lado se llama cateto opuesto porque es opuesto al ángulo alfa. ¿Cómo se llama el lado más largo del triángulo? Se llama hipotenusa. Entonces, según nosotros donde lo posicionemos a este ángulo, el opuesto y el adyacente van a ser diferentes. Si yo, por ejemplo, yo quiero sacar de este ángulo beta, por ejemplo, este ángulo beta, vamos a poner aquí un ángulo beta. Este es el ángulo beta, ahí, miren, ese. O sea, me estoy refiriendo a este ángulo, Entonces, el opuesto de este ángulo beta no es otra cosa que este lado, porque es el opuesto. Y el adyacente es el lado que está pegadito al ángulo. ¿Y quién es la hipotenusa? El lado más largo. Lo único que nos interesa a nosotros es saber no el ángulo recto, sino los ángulos
los otros dos ángulos, la función que cumplen los otros dos ángulos, porque esos ángulos son los que van a variar. Este ángulo recto siempre es recto, por eso es el triángulo rectángulo. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo y en este caso vamos a recurrir a lo que ya tenemos por aquí. Fíjense, aquí, a ver, aquí. Observemos lo siguiente. Aquí nosotros, aquí, en este caso, tenemos un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque la proyección de este punto sobre este punto que está aquí hace de que este triángulo sea un triángulo rectángulo. Aquí lo que estoy viendo es que tengo un ángulo recto. Aquí tengo el punto A, el punto P y el punto B. O sea, este punto y este punto. Entonces, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Y en este caso, el seno de alfa, ¿quién era el seno de alfa de este triángulo? Bueno, era I sobre R. Fíjense, el seno de ese ángulo θ es I sobre R, coseno de θ R sobre X sobre R, y tangente θ I sobre X. No cambia nada, la definición sigue siendo lo mismo. Pero en este caso particular, vamos a ver que cuando el ángulo θ está comprendido entre 0 y 90, siempre, si este punto ustedes lo van trasladando a donde ustedes quieran, siempre va a formarse un triángulo rectángulo, porque este punto X es el punto XY, se proyecta perpendicularmente sobre el eje X y eso forma un triángulo rectángulo. Siempre va a formar. Entonces, para este caso particular, observen lo siguiente, que el seno de θ es igual a I sobre R. ¿Quién es I ahora respecto de este triángulo ABP? Este lado de este triángulo viene a ser cateto opuesto. Este lado de este triángulo es el cateto adyacente y este R es la hipotenusa. Entonces,